Hola, hola, bienvenidos a Tiempo de Análisis. Después de un largo periodo de tiempo sin hacer vídeos, estamos de vuelta y contamos con los colaboradores de siempre, Sergio Veterano, Cinco, Julen y Alberto. Bienvenidos. Buenas. Hola, Buenas. Hola, buenas. Y un presentador, hola. Y como siempre, vamos a tener un noticiero, una sección, el semáforo y el tema de hoy. Un tema candente y con diversidad de opiniones que yo creo que no nos dejarán indiferentes, que es Andorra. Y damos paso al noticiero local. Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues en el ámbito local tenemos que desde el Ayuntamiento de Burgos se lleva reclamando desde hace semanas, se lleva denunciando un trato discriminatorio, ya que en noviembre, cuando Burgos era la peor provincia, se tomó la decisión de que se confinara la provincia y se tomaran medidas restrictivas, y ahora que Burgos es la mejor dentro de toda Castilla y León, se ha tomado para toda Castilla y León las medidas restrictivas. Y en el ámbito autonómico tenemos que la Junta de Castilla y León está esperando, y todos los castellanoneses en consecuencia, está esperando la sentencia la semana que viene del Tribunal Supremo para saber si se tumba el toque de queda a las 8 decretado por la Junta. Sin más, doy paso a 5. Vale. Pues el río Duero se desborda en Aranda y Badocondes. La Confederación Hidrográfica mantiene avisos importantes en ambos puntos por cercanías y la máxima venida de agua se espera este viernes. Y luego también es que en Briviesca Solaria repartirá 300.200 euros anuales entre 4 pueblos. Y en Miranda, el puesto de mando de Adif suma 40 vacantes. Hemos terminado con el noticiero local. Ahora Sí. empieza el nacional. Como primera noticia tenemos el independentismo y los partidos principales firman un documento en el que van a impedir la formación de gobierno por el PSC. Le han realizado un cordón sanitario y en toda regla, como podemos ver en la imagen. Sergio. Bueno, en relación también a las elecciones de Cataluña, pues decir que las últimas encuestas nos dan un triple empate, por así decirlo, entre el PSC con un 22%, Junts, que supera a Esquerra Republicana con un 20,4%, y la formación de Per Aragonés con un 20,1%. Marcos. Iglesias insiste que España es una democracia mejorable. Me pongo las gafas de politólogo y según el índice de democracia de The Economist es verdad. Estamos en el 8.08 y este año en el 8.18 sobre 10. Esto es que ninguna es una democracia 10 sobre 10, pero somos una democracia plena. Pero tiene razón. Sergio. Y para concluir con el noticiero nacional, pues el juez cita a declarar a Bárcenas en la investigación sobre cohecho tras su reciente confesión. El Pedraz prevé interrogar al ex tesorero del Partido Popular el próximo lunes antes de que se reinicie la vista sobre la caja B del Partido Popular. Y pasamos al noticiero internacional. Gracias. En el noticiero internacional, primeramente, hay que destacar que nuestra princesa se nos va. Leonor estudiará el bachillerato internacional en Gales los próximos 2 años y el coste de la matrícula asciende a 76.000 euros, los cuales, según ha informado la Casa Real, serán asumidos por sus padres. ¡Qué alivio! Por un momento pensaba que lo deberíamos pagar todos. El segundo tema es el Senado aprueba el segundo juicio político contra Trump, en el cual le acusan de cambiar su papel de comandante jefe por uno de incitador que provocó una insurrección peligrosa. Veremos qué pasa. Gracias, Alberto. En las siguientes noticias internacionales, ha habido un golpe de Estado en Myanmar. El 1 de febrero, a unas horas de que la nueva Asamblea Legislativa tomara posesión, los militares se movilizaron a puntos clave del país, arrestando a figuras políticas como Aung San Suu Kyi, líder de facto de Myanmar, y desde entonces la sociedad birmana ha salido a la calle en favor de la democracia contra la junta militar que reprime e impone la censura en el país. Y por otro lado, hay una crisis importante entre la Unión Europea y Rusia. 73 eurodiputados del Parlamento Europeo piden el cese del alto cargo representante de política exterior de la UE, que es Josep Borrell, después de su fallida visita a Rusia, que ha provocado una crisis política durante la que Rusia expulsó a 3 diplomáticos europeos.
Moscú considera que la UE está inmiscuyéndose en asuntos de Estado con el caso Navalny, que es un opositor ruso que está encarcelado actualmente. Y no olvidemos que Europa depende de Rusia en cuanto a la compra de vacunas Sputnik 5. Marcos. Gracias, Julen. Ahora, a continuación, tenemos la sección 5. Y empezamos con la sección del semáforo. Y bueno, la sección del semáforo, como ya sabréis, consiste en... Yo saco a la luz 3 intervenciones que hayan dicho políticos, normalmente en Twitter o en cualquier otro lado. Y pues los que estén en el programa pues evalúan con un rojo, un ámbar o un verde las declaraciones de estos políticos. Y aquí va la primera, que es de Pablo Iglesias, y es: si Podemos existe es precisamente porque nuestra democracia es muy mejorable. Quienes dicen que todo es perfecto y maravilloso difícilmente pueden defender los intereses de toda la gente que necesita que muchas cosas cambien para vivir mejor. Vale, pues Alberto. Pues le doy entre un verde y un ámbar, porque tiene razón en parte. A ver, la democracia española puede mejorar en muchísimos ámbitos, pero también se mete un triple, digamos, a favor de su partido diciendo que es necesario y deberían revisar algunas cosas que no creo que tengan tanto de acuerdo. Vale. Marcos. Es un verde y no me hagáis ponerme otra vez las gafas. Es un verde, es un verde. Sergio. Yo le doy un ámbar. La democracia, evidentemente, como estaremos de acuerdo todos, es mejorable, pero precisamente yo creo que exista un partido como Podemos, que sus inicios en 2014 era antisistema, que ha llegado al gobierno de España 4 años, 5 años después, creo que demuestra que somos una democracia mejorable, pero una democracia en la que todos pueden llegar a muy lejos, en este caso, al gobierno del país. El otro Sergio. Yo un ámbar. Obviamente España vive en una democracia bastante mejorable en algunos aspectos, pero es una democracia que no se puede dudar de ello. Y demasiado larga la declaración de Pablo Iglesias. Mucho texto. Mucho texto. Para mí es un verde, o sea, para mí no dice ninguna mentira. Al final, sobre todo en el tema de la libertad de expresión, el tema con Pablo Hasél, el de los políticos de Cataluña, o las injurias a la corona, sobre todo, para mí eso no muestra una libertad democrática total, digamos. Y claro que se puede mejorar cualquier democracia, eso es así. Vale. La siguiente intervención es de... ¿Qué ibas a decir, Marcos? Que si teníamos un debate, porque he visto caras ahí que no estaban de acuerdo con Julen. ¿Alguien está de acuerdo? No, no, sí, no. ¿Tenemos debate? No tenemos. Sigue, 5, perdón. Que me pongo como Ferrero. Santiago Abascal dice: nunca estaréis solos frente al odio de unos pocos, nuestro amor por Cataluña y una bandera de España. Alberto. Pues le doy un rojo. Creo que tergiversa las palabras y adquiere un discurso populista y debería hacer autocrítica porque en su propio discurso fomenta el odio, así que no venga dando valores. Vale. Para ahorrar tiempo, ¿alguien más está de acuerdo con Alberto? Es que declaraciones indiferentes, en verdad. ¿Sabes? Yo le iba a dar un verde, pero en el sentido de que es una declaración que está en campaña electoral, que es lo que se supone que tiene que hacer, y en el sentido es que está en campaña. Sí. Las declaraciones en campaña hay que analizarlas en el contexto de una campaña electoral. Entonces, pues, bien, Venga, para su verde Vox. electorado, para conseguir votantes, es lo que quiere y lo que seguramente consiga. Sí, es un juego de siempre. Yo le doy un verde porque ha dicho que no estáis solos. Bueno, Vox sí que se quedó una vez solo. Y me hace gracia que lo diga en castellano ahora que Vox se había lanzado a escribir los carteles en catalán para las elecciones. Pero bueno. Y le cayeron por todos lados cuando puso Visca Cataluña. Vale. Y ya la última intervención, que es de Salvadorilla, que sí que está en catalán, pero bueno, traducido es: muchas gracias, #Girona, por vuestro apoyo. Os pido que votéis con todas vuestras fuerzas. El voto útil es el voto por un gobierno progresista que deje atrás 10 años de decadencia. El voto que protege y avanza hacia la Cataluña que siempre hemos sido, la Cataluña imparable. Pues el mismo orden. Pues
no me gustan Bueno, a ver, es su juego, también buscando el voto útil porque el PSOE lo necesita, porque se está viendo que puede ser la primera fuerza allí, pero bueno, es que Salvador Illa en las elecciones catalanas a mí no me encaja. Yo creo que las declaraciones lo mismo. Está en campaña, es estrategia, es para hacerse ver la única alternativa, y además la única alternativa, digamos, no independentista a un gobierno de Esquerra con Junts o incluso con la CUP. Yo, No sé qué bueno, más. es que no estoy diciendo colores. Yo le voy a poner un rojo porque un señor que en plena segunda ola o tercera ola de una pandemia mundial, siendo ministro de Sanidad, dejó el ministerio por irse a una campaña electoral. ¿Alguien Yo tiene no creo algo que diferente? merezca color. O sea, perdón, No, que si alguien tenía una postura diferente. que yo no le pongo color porque eso al final intenta buscar los votos de la mayoría de Esquerra que no es independentista, que ya han salido encuestas donde hay más del 50% de votantes de Esquerra que no quieren una independencia multilateral y a los de Ciudadanos. Intenta buscar a los dos sitios. Vale. O sea, los que no habéis dicho color, imagino que es ámbar. Sí. Sí, a ver, en contextualizar una campaña, pues razonable, ámbar, verde, sí. Ok, vale. Vale, Yo pues, es que pienso igual que Sergio. Bueno, que pienso igual que Sergio. Le doy un rojo porque al final es un señor que, o sea, ministro de Sanidad, te vas a Cataluña a las elecciones, no había otra persona, no sé, me parece bastante. Deja bastante que desear. Sin más dilación, damos paso al tema de hoy, Andorra. Sergio. Bueno, simplemente para contextualizar un poco el microestado que es Andorra, para que nos hagamos una idea, lo primero que tenemos que analizar en términos de población, tiene 77.000 habitantes, poco más que lo que tiene aquí nuestro barrio de Gamonal, en Burgos. Un microestado con menos de 500 kilómetros cuadrados, al norte de Cataluña, haciendo con la frontera de España y Francia. Y sin más, doy paso a Julen. Sí, bueno, al final evadir impuestos y marcharse a otros países para evitar el fisco español no es nuevo. Al final tenemos muchísimos ejemplos, desde deportistas, famosos y grandes fortunas lo han hecho. El debate se ha reabierto ahora con la marcha Andorra de ciertos youtubers, un colectivo que al final es muy visibilizado y que tiene mucha repercusión en las redes sobre todo y que llega mucho a los jóvenes y eso. Andorra, que no es un paraíso fiscal desde 2016, por lo tanto no está en las listas de paraísos fiscales como tiene España, digamos, para controlar. En los últimos años ha recibido bastantes emigrantes de este perfil. Y eso es todo. Bien, hay que decir que antes los deportistas que has mencionado, las grandes fortunas, iban ahí para evitar pagar impuestos en España simulando que vivían en Andorra y no lo hacían en Eso es. Andorra. Por ejemplo, el caso de Shakira, que tuvo que pagar Sí, 14 millones de 14 euros millones de euros. por fingir que vivía en Andorra y en realidad vivía en Barcelona más de 180 días, que me parece que es el tiempo que hay que vivir en un sitio para que es verdad que vives ahí al año, claro, 180 días al año. Y ahora eso está muy restringido. La Hombre, es entrada que y eso lo salida de tienen que dinero, controlar. sí, y la entrada y salida de dinero es 9.999 euros que dejan pasar de entrada y de salida solo. Entonces, para estas grandes fortunas que buscan tener su dinero en bancos andorranos, eso ya no les sirve y tienen que buscarse otro sitio. Estamos hablando de un cambio con los youtubers. Ya no es que tengan dinero y lo trasladen a Andorra. Ahora es que su trabajo les permite ganar dinero desde cualquier sitio. Entonces ese dinero Eso en es. verdad no lo están trasladando, se lo da a YouTube y tributan donde tengan su residencia. sí, Claro, yo pero... creo que un poco Marcos está la clave ahí. A diferencia de otros que sí que podían estar
menos de 6 meses, por lo tanto es legal. Los youtubers son personas que están prácticamente todo el día encerrados en su casa, pero ya lo hacían en Madrid, en Barcelona, donde vivieran, y no tienen ningún problema. Y que sea en medio de los Pirineos, que sean de montañas, da igual. Si tú tienes una casa, pues... Y ya, si empezamos con el tema hablando de tributación, yo creo que es importante poner en contexto que evidentemente solo faltaría que Andorra tiene una tributación mucho menor, pero España, cuando se dice que tiene una tributación mucho mayor, esto hay que matizarlo. Es decir, si vamos a impuestos como el IVA, por ejemplo, Portugal tiene más, el tipo del 21% que tiene España, Portugal tiene un 23%, Francia un 20%, Alemania un 19%. Es decir, que más o menos estamos similar con nuestros países vecinos de la Unión Europea. Con el IRPF igual, España un 47%, Portugal un 48%, Francia un 45%, y el de sociedades pasa parecido. Es decir, estamos en el contexto europeo. Cuando dicen que aquí la presión fiscal en España es una barbaridad, en comparación con los demás países, prácticamente idéntica. Julen. Sí, bueno, el contexto europeo de países que tienen un estado de bienestar, digamos, fuerte, ¿no? O sea, yo creo que al final los youtubers también pueden haberse decidido ir a países más... Porque claro, es que pueden trabajar donde quieran realmente. Pueden haberse ido, por ejemplo, a Irlanda, que también tiene impuestos bajos, o a Liechtenstein o sitios así. Pero han decidido al final irse a Andorra porque está a 2 horas de Barcelona y tienen, pues, al final un enlace ahí, ¿no? Con España y que yo creo que esos 180 días, 83 creo que eran al año que tienen que pasar en Andorra, el resto tranquilamente los pueden pasar en España y a mí eso me parece una vergüenza porque al final tú no estás pagando impuestos en España y te estás aprovechando de los impuestos de los demás, digamos, de infraestructuras, de sanidad, de todo. Alberto, ¿querías decir algo? Sí, yo pienso parecido, que es que si te vas a Andorra, te vas para intentar ganar más dinero tú. No intentes enmascararlo con que España nos está robando. A ver, te están Eso quitando es. esa cantidad de impuestos porque estás pasando el límite de beneficios generados. Y es que a un tanto por ciento te van a quitar tanto. No a todo el mundo cuando dicen nos quitan casi el 50%, no a todo el mundo, es porque ganas eso. Y es que siempre diciendo, no, no, que nos están robando, no, es para ganar tu dinero y te estás preocupando de ti mismo, no piensas en el estado de bienestar ni en los servicios públicos. Sí, eso se puede ver en la tabla esta, que supongo que 5 la habrá puesto de lo de los tramos. Exacto. Eso. Bueno, y 5, creo que querías hablar. Vale, a ver, antes de empezar así un poco a tratar el tema, pues bueno, quería dar un poco mi opinión. Y a ver, yo tampoco es que sea la persona más patriota del mundo, pero yo creo que, bueno, se deberían pagar los impuestos aquí si tú has nacido aquí o si vives aquí, pero bueno. Luego también está la típica, como ya hemos visto con Shakira y demás, de que se va a pagar impuestos en Andorra, pero luego se va al médico aquí en Barcelona o demás. O por ejemplo, otros youtubers o streamers que, por ejemplo, decían que no es que no somos insolidarios, no sé qué, solo estamos buscando nuestro beneficio personal. Es la propia definición de insolidarios, tampoco seáis hipócritas, ¿sabes? Mm. Pero bueno, es un poco lo que quería decir de momento. Sergio. Venga. Bueno, yo antes de nada, cabe decir que ahora con esto del boom de los youtubers a Andorra, eso es legal. Al fin y al cabo, el irse a Andorra, oye, si tú te vas, pues oye, allí puedes tributar lo que considere en Andorra. Bueno, lo establecido legalmente en Andorra, entonces eso al fin y al cabo, oye, si tú vives al menos 180 días, lo que decía Marcos allí, pues oye. Pero dicho lo cual, yo creo que es más un debate también ético. Es un debate de tú qué has Eso es. conseguido, con qué has conseguido cuando tú todavía no eras youtuber. Yo me acuerdo que había un youtuber que decía que él no había ido a clase y que se sentía casi como orgulloso. Y luego también quiero decir de que esto parece que lo han inventado los youtubers y claro, es muchísima gente antes. O sea, por ejemplo, Montserrat Caballé se iba ya antiguamente a Andorra para de esa manera aglutinar más dinero. Y claro, pero yo también quiero decir que eso que se ha dicho de, no, es que España, si se va al Rubius, por ejemplo, ahora
¿cómo nos vamos a quedar? Yo creo que sobre todo el poder fiscal del Estado lo mantiene sobre todo las clases medias y clases obreras de España. No porque se vaya Eso es. el Rubius, que ganará lo que quiera ganar, nos va a empeorar a nosotros individualmente. Y luego también quiero decirles, no creo que vean este vídeo, pero decirles a los youtubers que si se van a Andorra, que ellos hablen entonces de la política de Andorra y que voten en Andorra, no que nos den clases a los que nos quedamos en España o a los que se quedan en España a tributar de cómo tendría que ser la fiscalidad española. Sí, yo creo que, por poner un ejemplo real, y es lo que todos estos youtubers que tienen millones de seguidores, si vamos a los tipos impositivos en el IRPF, sí, es cierto, el 47% cuando la renta es mayor de 300.000 euros. Para que nos hagamos una idea, 300.000 significa que ganan los que ganan más de 25.000 euros al mes. ¿Quién gana más de 25.000 euros al mes? Ya no estamos hablando de personas ricas, estamos hablando de personas muy ricas. Y en el caso del Rubius, que es el último que se estima, con los millones de seguidores que tiene, que no es que gane más de 300.000 euros al año, no. Se estima que puede ganar más de 3 millones de euros al año. O sea, que estamos hablando de gente que tiene una capacidad adquisitiva de la leche. Aquí vamos a poner el ejemplo que también ha salido bastante, las declaraciones de Ibai Llanos, también youtuber español que se queda en España, criticando un poco eso, es decir, diciendo que a mí no me importa que me quiten un 47% de impuestos, porque si me quitan un 47% de impuestos significa que vivo muy bien y que gano un montón de dinero. En este caso, como son más de 300.000 euros, que normalmente suele superar eso con creces. Por lo tanto, yo prefiero que me quiten un poco más para el que gane 1.000 euros, para que gane 950 euros, viva un poco mejor. Pero en eso se basa crear un Estado, en un principio de solidaridad entre todos. También hay fafalchocas. Ya está. Ahora va Julen, me parece. No, creo que va Alberto. Perdón, Alberto. Sí. Vale, sí, gracias. Yo también quería decir eso, que es que me ha hecho gracia que muchos youtubers se han llenado de discursos llenos de hipocresía, porque es que intentan dar lecciones de cómo cambiar el sistema tributario, no sé qué, y critican los servicios públicos, y luego ves los servicios públicos de Andorra, que son muy pocos, pero a ver, acorde a su población, pues normal, y luego ves que tienen una deuda allí que es que no necesitan hacer cambios porque va a ser insostenible a largo plazo. Y luego seguro que si les pasa algo tendrán que acudir a España, yo qué sé, si necesitan algo, pues se acercan a Barcelona de un momento, como está a 180 kilómetros, y al final acaban participando en los servicios públicos que ofrece el país. Entonces, no vengan diciendo cosas de que qué mal, que no sé qué, y luego tengan que volver, porque es que les va a pasar. Tengo que decir, en relación a eso de la sanidad que has dicho y la educación, que es que el gasto que realiza Andorra con respecto a España es que lo que has dicho es ínfimo y lo que gastan en Andorra aquí no nos daría para nada. Pues recordemos que tiene 80.000 habitantes, 27.000 son españoles, de esos 80.000 tiene un salario mínimo de 1.121 euros, que son 200 euros más que el de España, un salario mínimo interprofesional, y el PIB que tienen es un 2-3% del español. No llega a un 2%. Julen. Sí, al final yo creo que se han ido muchísimos famosos y no ha tenido tanta repercusión como ha tenido el tema de los youtubers. Pero es que, aparte, es que algunos de ellos se han regodeado de que se van y de que España les roba o que les quitan la mitad de sus ingresos, que al final tú miras los tramos y, bueno, depende de lo que ingresen, puede llegar, pero nunca llega al 50% porque es imposible, o de un montón de argumentos que al final se están haciendo las víctimas cuando son unos privilegiados, perdón. Al final, o sea, están viviendo con su propio trabajo y tienen muchísimo mérito, pero al final pagar muchísimos más impuestos es o sea, para lo que ganas es una maravilla, porque estás ganando muchísimo dinero. Y en cambio no están pensando, están haciéndose las víctimas, no están pensando de las personas que no llegan a fin de mes, de hecho incluso se han argumentado en que algunos se ha argumentado en que no, es que cuando se va la gente a Alemania o se van a otros países, no se crea ningún tipo de polémica.
vamos a ver, España es un país con un 40% de paro juvenil y es que estás obligado casi a irte. No hay oportunidades laborales. Y se están justificando en ese tipo de cosas, ¿no? Se están haciendo las víctimas. Y eso es una vergüenza. Cinco. Vale, yo lo que quería decir también es un poco como quitar un poco el argumento que dicen muchos youtubers, tanto los que están en Andorra como los que están en España, que apoyan a esos youtubers que están en Andorra, porque seguramente se vayan a ir pronto, de que no, es que ¿para qué voy a pagar impuestos en España si es que se lo llevan todos los políticos? No sé qué. También. A ver, es cierto que la política española roba, y bueno, española y prácticamente cualquiera, pero bueno. Pero tú por ese argumento no puedes decir, vale, pues dejo de pagar impuestos. O sea, vamos a ver, tampoco te hagas exactamente la víctima diciendo de, pues, no, es que como se lo llevan los políticos, pues, me voy a Andorra, bro. O sea, lo estás haciendo para tener tú unos mejores beneficios individualmente y no estás pensando en nadie Eso más es. que en ti, porque tú vives en un país y, no sé, debes de tener un poco la conciencia de, no sé, de sociedad, de que tú no vives solo aquí, ¿sabes? También tienes gente a tu alrededor. Que Todo de todos gira, modos, están girando todas las opiniones respecto a la hipocresía. que Sí, de todos, algo que. perdón, Sí. solo una cosa muy corta. De todos modos, es totalmente legítimo, ¿eh? O sea, yo opino que, vale, pues tú puedes hacer con tu vida lo que quieras y me parece totalmente legítimo, que para eso vivimos en libertad, pero no puede ser pues que te hagas la víctima. Eso es lo que más ha dolido, yo creo. Sí, o sea, es que aparte del victimismo ese, luego es que encima son los primeros en sacar bandera, porque esto cuando fue lo del 1 de octubre, pues había ya youtubers en Andorra y esos mismos youtubers en Andorra se ponían a decir gilipolleces por Twitter o en vídeos y tal, defendiendo la unidad de España. Y digo, pero ¿estás bobo? O sea, tal y como ha dicho Sergio, Y bueno, si tú te vas a Andorra, te vas con todas. no, no es nuevo lo de banderita de España y luego recaudar en Suiza. Sí, Eso. sí, sí. Sergio Rincón. Bueno, antes yo a Julen decirle que, hombre, yo me acuerdo, por ejemplo, hace pocos años, cuando Marc Márquez se compró una casa en Andorra y salió todo el mundo diciendo que se iba a ir a tributar allí, que finalmente no fue. Sí que se montó un buen Sí, boom igual, sí. contra Marc Márquez. Bueno, era solo añadirlo. Sobre lo de los youtubers, yo creo que se junta, por un lado, que es gente joven, que se ve con grandes cantidades Mucha de pasta. dinero en pocos años y dicen, oye, esto yo no sé cuánto me va a aguantar el cotarro de YouTube o ahora de Twitch, que parece que está adelantando a YouTube, y dice, oye, cuanto más aglutine para el futuro, que a saber cómo es, pues oye, claro, legalmente es lo que yo decía antes, se puede hacer y no les puedes decir, oye, no te vayas, pero claro, tienes que, vivimos en una sociedad, no vives tú solo y tienes que comprender que si tú tienes más, pues tienes que tributar más. Entonces, es un dilema, pues eso, más ético. Por ejemplo, estamos viendo cuánto se está gastando ahora mismo en sanidad debido al tema de la pandemia del coronavirus. Es un tema que, claro, dices, en estos aspectos es cuando estamos viendo si una sociedad puede superar conjuntamente, porque individualmente nadie puede superar una pandemia. Y claro, luego ellos hasta Andorra habrán ido por carreteras estatales españolas, sus familiares o si a ellos les pasa algo malo, que Dios no lo ocurra, pero seguramente vayan a hospitales o a médicos españoles. Y claro, y los que no se van, yo creo que no se van por decir, yo es que quiero tributar o sea, habrá algunos que sí, obviamente, pero hay muchos que dicen, yo no me voy, no es por no tributar allí, es porque, bueno, yo aquí tengo a mi familia y tengo a mis amigos. Entonces ellos, joder, quiero decir, vale, te quedas aquí, pero te quedas aquí por tus amigos y tu familia, que si todos tus amigos y toda tu familia se fueran a Andorra, seguramente harías las maletas mañana. Y eso también me parece muy, muy hipócritas. Y por último, y acabo y dejo hablar al siguiente, a mí el tema de que
se vean como atacados por Hacienda, como decía el Rubius, que dice, yo llevo 10 años cotizando aquí, me he sentido atacado, pero ¿atacado de qué? Atacado yo creo que es el que se queda sin vivienda porque les desahucian, esa gente es la que se siente atacada. O sea, también tenemos que poner un poco en concepto, porque yo creo que la carta que hizo el Rubius, o sea, bueno, aparte de que no sé quién se la redactaría o si la redactaría él, pero tiene que ver cómo está, sinceramente, la población española, que cuando él empezó a trabajar empezó una crisis mundial y seguramente ahora nos vaya a venir otra crisis, no sé si peor que la anterior. Y es que a mí eso me duele, el ver como gente que gana igual 2 millones o 3 millones anualmente, dicen que se sienten, bueno, o 4, dicen que se sienten atacados. Atacados, es que es acojonante. Sí, no, es acojonante. Yo Solo solamente quería hacer... remarcar una última cosa y después, Sergio, un momento, que lo que has dicho, lleva muchísimos años yéndose youtubers, deportistas y de todo. El problema es que ahora con lo del Rubius, como el Rubius es una figura tan importante, tan influyente, han empezado a hablar la gente que en realidad está de la rama liberal, de ese eje de esa ubicación ideológica, y han dado pie a más debate. Pues con ese debate le ejerce una influencia sobre los niños y sobre la gente y sobre la gente que ve a esos youtubers, que es lo que de verdad perjudica a esta sociedad, creo yo. A ver. Sí, no, Yo, bueno, en espera, relación a lo quiero que decir una cosa. voy a contestar a Marcos. Yo lo que creo es que es eso, o sea, yo no soy gran consumidor de youtubers, pero creo que sobre todo sus argumentos es lo que tú decías, Marcos, a gente que tenga 15 años, 16 años, ¿qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos Eso es. enseñando? Además que yo creo que gracias a todo esto, boom, que se ha hecho, los youtubers, al fin y al cabo, para mí, o sea, no, el Rubius obviamente le conoces aunque no vea sus vídeos, pero hay muchos youtubers que han cogido esta ola para darse publicidad, han salido en televisión. Han salido en televisión muchísimos. El que pedía un aeropuerto para Andorra ha salido yo creo que en 50 programas. Y yo sinceramente a ese tío, yo no sabía quién era antes. Y dices, entonces parece que ellos son los que dicen, oye, cuanto más demos bola a esto, mejor nos va a ir a nosotros, porque luego van a irnos seguramente a nuestro canal, subirán las visitas. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con los argumentos que están utilizando muchos youtubers, que es populismo barato en muchos casos y es sin ningún fundamento ético. Yo quería hacer dos apuntes en relación a lo que decía Cinco. Lo primero, patriota no es el que coge la bandera más grande. Patriota es el que quiere lo mejor para su país. En este caso, el que quiere los mejores hospitales, las mejores universidades, los mejores médicos y los mejores profesores. ¿Y qué pasa? Hay un debate que le están intentando introducir, que es, no, yo no pago impuestos porque son muchos y porque van a políticos, porque van a chiringuitos. Evidentemente, claro que hay corrupción. Pero me refiero, si te fijas en los presupuestos generales del Estado, para empezar, el 40% van directamente a pensiones. A sanidad y educación, otro gran por ciento. Que los sueldos de los políticos, por ejemplo, y estas cosas, no suponen ni un 1% de los presupuestos generales del Estado. Es que parece que tú pagas un 47% de impuestos y ese 47% de impuestos va al chiringuito de un político o a su sueldo. No. No olvidemos esto. Que estás pagando la pensión de tu padre que vive en España, entre otras cosas. Y una cosa muy interesante que no están diciendo los youtubers estas semanas, que me parece bastante curioso, que España ha vendido a Andorra 30.000 vacunas por voluntad propia, por solidaridad con este microestado que no tiene vacunas. Y 30.000 vacunas es casi la mitad de su población. Es como que aquí en España nos dieran más de 20 millones de vacunas, que le hemos solucionado en ese sentido durante bastantes meses, que vacunar a su población, todo el tema de la vacunación de la pandemia. Pues eso, que eso no lo han comentado, yo creo que es una cosa que en España demuestra su solidaridad con Andorra, aunque no puede ser recíproco. Gracias, Sergio. Ahora por último tenemos a Alberto y ya realizamos las conclusiones muy cortas, menos de un minuto para cada uno. Alberto. Vale, yo quería hacer alusión a una cosa que ha dicho Julen, que es totalmente legal, un supuesto de opción, mover tu residencia eso para tributar menos. Pero lo que debemos plantearnos es que no todos podemos hacerlo.
Porque Claro. yo he oído un discurso que dicen, en este mundo globalizado en el que tenemos que competir para ser los más punteros, entonces las empresas intentan deslocalizar. Y por eso deben hacer una reforma en España para atraer empresas, tal. Es que la clave está en que no todo el mundo se puede deslocalizar, están los ricos, digamos. Y no se da la opción a todos. La opción es, pero no puedes, no tienes recursos económicos. Y es que si hacemos lo que dicen ellos, una reforma del sistema de impuestos y le bajamos para que las empresas paguen menos y sea más atractivo España, ¿cómo mantienes este sistema del estado de bienestar? ¿Cargamos, como siempre, más impuestos a la clase obrera, que es los que más acaban pagando siempre? La cuota de autónomo, que se está asfixiando un montón de familias ahora en una época que estamos viviendo una crisis sanitaria y una crisis que va a desencadenar en los próximos años tremenda. Es que no tiene sentido ese argumento. Es que Exacto. si bajamos impuestos, va a bajar el nivel de calidad así. Y estamos viendo que la sanidad no estaba preparada para la pandemia que nos ha venido. Entonces, ellos verán, tienen que elegir. Y yo creo que, ante todo, todos somos personas. Mm. Gracias, Alberto. Ahora, Julen, ¿quieres empezar con las conclusiones? Sí, bueno, al final, el caso es que Andorra es un país pequeño, es frío, no tiene oportunidades empresariales, incluso no llega a Amazon, tampoco tiene un aeropuerto que funcione correctamente y bueno, yo la verdad es que a menos que te guste mucho la montaña o vivir en tu casa, no les veo más de 5 años allá, porque yo solo pido que no se basen en esos 183 días que tienen que vivir en Andorra para el resto vivirlos en España, porque eso me parece moralmente una vergüenza. Eso es todo. Gracias. Sergio Veterano. Como conclusión, yo creo que evidentemente, si pasan los 183 días, que los van a pasar porque a ellos no les importa estar en una casa 24 horas por su trabajo, es legal, pero moralmente no tiene ningún pase. Y esto va a seguir existiendo, va a seguir pasando, porque evidentemente Andorra no va a bajar la tributación, porque es que no olvidemos que es que vive de ello. Andorra tiene más de casi la mitad de sus ciudadanos no son andorranos y viven ahí para tributar. O sea, que vienen también de España, y tú eres de España, pero también gente de Francia, que es como un agujero negro. Entonces esto seguirá pasando y no tiene visos de cambiar porque es muy complejo y no, en ese sentido hay muchos intereses detrás. Y seguirá pasando y seguirán yendo más youtubers famosos a Andorra. Sergio Rincón. Sí, a mí me gustaría decir a toda esa gente que se va, no solo youtubers, que cuando no eran nada, cuando no eran famosos ni ganaban grandes fortunas de dinero, que piensen a ver en dónde estaba su familia, de qué ayuda seguramente muchas de esas familias se lucraban y que gracias a ello seguramente hayan llegado a donde están hoy en día. Y para acabar, me gustaría decir que seguramente que muchos de esos youtubers que se han ido, en la época de la que estábamos metidos en casa, a las 8 de la tarde salían a aplaudir a los sanitarios o a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que todo eso se paga gracias a los impuestos y a tributar en España. Y que por favor, lo repito, que no den lecciones desde Andorra. Si dan lecciones, que sean para los andorrenses o para la gente que viva allí. Andorrano. Pues como sea. ¿Cinco? Vale, a ver, yo un poco diciendo lo mismo que Sergio, ¿no? Que bueno, que echen la vista atrás de dónde vienen y demás. Y que bueno, también atentos un poco y allá con su conciencia y demás. Porque bueno, si tú te vas a tributar a Andorra, pues ya seas youtuber o seas un famoso cualquiera, cantante o quien sea. Seguramente tengas tu familia en España y tú al no tributar en España, pues estás quitando pensiones, estás quitando sanidad, educación, asuntos económicos, servicios públicos, también orden público, defensa, cultura, deporte, medio ambiente. Hay más servicios comunitarios que, oye, eh, te has beneficiado de ello a lo largo de tu vida, ¿sabes? No es que tú hayas vivido en un puente toda la vida, no hayas vivido de nada No y puedes de decir, repente seas rico, ¿sabes? Y te vayas. no puedes decir que España no, o sea, que no le Exacto. debes nada a España. O sea, puedes ser más o menos patriota o lo que quieras, pero vaya, que Eso es mucho así. estás aquí también un Vale. poco gracias a los impuestos.
Vale, y por último, Alberto. Vale, sí, rápido. Yo básicamente es que la gente valore los servicios públicos que tiene este país, que tienen muy buena calidad y que sí, jode pagar impuestos, pero es que es para conseguir lo que tenemos. Que es que igual tú no llegas o no has llegado donde estás si, por ejemplo, la sanidad no hubiera costeado el tratamiento que puede haber sufrido tu padre o cualquier cosa. Que es que tienes una base en la que te ayudan y tú puedes progresar sin preocuparte de algunas nociones que son básicas para el ser humano, en mi opinión. Vale, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias a los colaboradores y espero que os haya gustado. Seguirnos como siempre en nuestras redes de YouTube, Twitter, Instagram y dejarnos algún comentario que pensáis sobre los youtubers, Andorra y la fiscalidad. ¿Hay que subir, bajar los impuestos? ¿Qué pensáis? Adiós. Adiós. Hasta Viva luego. Andorra la Bella.